los procesos catabólicos y de síntesis. Veamos acá. ¿Qué es el metabolismo celular? Van a encontrar varias definiciones, vamos a ir complejizando. Se define como la suma total de las reacciones enzimáticas que tienen lugar en la célula. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas, procesos físicos químicos que ocurren en la célula y en el organismo en los que intercambian materia y energía con su entorno. O sea que acá estamos viendo que hay todo un trabajo celular, hay un trabajo dinámico. Ustedes están viendo, dice reacciones bioquímicas, físico-químicas, o sea que acá todos trabajan. Veamos los objetivos del metabolismo. Obtener energía química, que se almacena en los enlaces de ATP. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el ATP, la molécula de ATP, que yo les enseñaba que en cada uno de los enlaces fosfato hay energía? Entonces, el metabolismo celular trabaja con eso, ya sea que lo utilice para armar, o sea, un proceso de síntesis de molécula o para otras cuestiones, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Otro objetivo, convertir los elementos nutritivos exógenos en los precursores de los componentes moleculares de la célula. ¿Eso qué significa? Que va a utilizar cada componente, o sea, cada macromolécula que ingrese, lo va a utilizar como precursor para el trabajo celular. Otro objetivo, reunir esos precursores para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros componentes celulares. O sea que aparte de que va a usar para el trabajo celular, también los va a usar para formar macromoléculas, porque las células también necesitan, o sea, es como una fábrica. Y el cuarto objetivo es formar y degradar aquellas biomoléculas necesarias para las funciones celulares especializadas. Acá ya vamos a ver moléculas especiales para situaciones especiales. Entonces, el metabolismo tiene estos objetivos: 4, obtener energía, convertir esos componentes nutritivos que ingresan, convertirlos como precursores para el trabajo celular. A su vez, tiene que armar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, hidratos de carbono, y a su vez tiene que utilizar biomoléculas para situaciones especiales. O sea que ustedes están viendo que el metabolismo celular es eh, amplio el trabajo, es todo el trabajo que hace la célula. Veamos acá. Esto que ven acá es una síntesis de lo que es el metabolismo. El metabolismo va a estar constituido por dos procesos, que es el anabolismo y el catabolismo. Y acá yo les hice otro proceso que nosotros le vamos a llamar anfibólico o ruta anfibólica, que es como que está entre los dos, entre anabolismo y catabolismo, porque él participa en ambos procesos. Pero el metabolismo se divide en dos: anabolismo y catabolismo. Después hay una participación acá de una ruta anfibólica que la vamos a ver después, pero quiero que vayan entendiendo los tres conceptos. Ahora veamos. El metabolismo celular, entonces, es lo que estábamos hablando recién, es todo lo que es respiración celular, que se divide en anabolismo y catabolismo. En el anabolismo estamos hablando de procesos de biosíntesis a partir de sustancias sencillas que se transforman en sustancias complejas. Entonces acá tenemos las sustancias que son sencillitas, se utiliza ATP, o sea que requiere energía, y se arma una molécula compleja. Esta reacción, ya también lo vamos a ver, se dice que es una reacción endergónica, o sea que necesita energía. En el caso del catabolismo estamos hablando de un proceso energético a partir de compuestos orgánicos más complejos. Estos se van a transformar en estructuras más sencillas. Para acá tenemos, por ejemplo, una gran molécula, libera ATP cuando estas moléculas se van separando en sus componentes principales, y estas serían, ¿ve?, las moléculas más sencillitas. Este es un proceso exergónico porque libera energía. Ahora veamos entonces, ¿qué es el catabolismo? El catabolismo es la degradación enzimática por reacciones de oxidación de moléculas nutritivas relativamente grandes, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que proceden del entorno celular o de sus propios depósitos de reservas nutritivas,
hasta transformarlas en moléculas simples. Por ejemplo, ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono, amoníaco o urea, que sería el caso de las proteínas. El catabolismo siempre va a ir acompañado de liberación de energía libre, el cual se conserva en forma de ATP. O sea, es lo que veíamos acá, grandes moléculas que por acción de un ADP más un fósforo inorgánico, esa molécula grande se va a ir separando, ¿ve? Con ayuda del ADP más fosfato inorgánico se van a ir separando. Entonces, este proceso catabólico va a liberar energía en forma de ATP. Esta parte es el proceso catabólico. Ahora veamos qué pasa con el anabolismo. En el anabolismo es la síntesis enzimática de componentes celulares relativamente grandes de la célula, como polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, a partir de moléculas sencillas. O sea, es la síntesis de estas grandes moléculas a partir de moléculas simples que necesitan ¿de quién? Del ATP, que recién fue liberado por el catabolismo. O sea, el catabolismo formó ATP, liberó, que ¿quién lo va a utilizar? Lo utiliza el anabolismo. Entonces, esa energía proporcionada en forma de ATP es lo que va a utilizar el anabolismo para volver a sintetizar o a armar una gran molécula. ¿Ven? Esto que está acá es el proceso anabólico. Entonces, yo a partir de moléculas sencillas y gracias utilizando ATP, voy a ir armando o sintetizando una gran molécula. Y en el proceso catabólico, al revés. O sea, yo voy a tener una gran molécula y gracias a que al aporte de este enlace de ADP más el grupo fosfato, voy a poder degradarla y entonces la voy a ir transformando en una molécula más sencilla y siempre voy a ir formando ATP, que será utilizado por el proceso anabólico. O sea que los dos es como que se complementan, tanto anabolismo como catabolismo. Ahora veamos acá. Esto sería como una síntesis de cómo trabaja. Yo tengo nutrientes, que son los que tienen la energía, carbohidratos, lípidos, proteínas. Por acción de el catabolismo y por el aporte y la ayuda de estas coenzimas, ¿se acuerdan que las habíamos visto? Las coenzimas en los ácidos nucleicos en la clase pasada, NAD oxidado, NAD fosfato oxidado, FAD oxidado, y acá está el ADP más el grupo fosfato. Entonces, gracias a ellos, van a hacer el aporte, ¿para qué? Para que esos nutrientes que contienen energía queden en sus mínimas moléculas, o sea, en dióxido de carbono, agua, y en el caso de las proteínas, amoníaco. A su vez, ellos se reducen, entonces queda NAD reducido, NAD fosfato reducido, FAT reducido, y queda formado el ATP, que va en forma de energía química. Entonces, ¿qué va a pasar con todos ellos? Ellos son coenzimas más el ATP que van a ser utilizados en la vía anabólica, o sea, en síntesis. ¿Por qué? Porque estas moléculas que serían monosacáridos como glucosa, fructosa, galactosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, las bases nitrogenadas, los van a utilizar ¿para qué? Para poder armar las macromoléculas, o sea, polisacáridos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ven? Y entonces, y otra vez el círculo se repite. O sea que tanto anabolismo como catabolismo son dos procesos que están perfectamente conectados. Uno necesita del otro. Ahora hablemos de lo que recién les decía. ¿Qué hace la ruta anfibólica? La ruta anfibólica se la puede utilizar catabólicamente para lograr la degradación completa de moléculas pequeñas que se producen en el catabolismo. Y a su vez se la puede utilizar anabólicamente como precursora de pequeñas moléculas que van a ser utilizadas para el anabolismo. O sea, acá el ejemplo clarito que nosotros vamos a tener siempre en el trabajo celular es el ciclo de Krebs, que ustedes también lo pueden conocer como ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico. Nosotros en nuestra cátedra le decimos ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Por qué? Porque ayuda a la degradación de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas mediante la acetil-CoA, y a su vez proporciona, o sea, los degrada y a su vez proporciona ATP en esa degradación y también proporciona NAD reducido y FAT reducido,
que después son los que van a ser como los precursores para volver a sintetizar las mismas moléculas que él hace un rato había ayudado a degradar. O sea que él después aporta los mismos precursores para que se puedan volver a armar estas grandes moléculas. O sea que él tiene, se le dice que es la ruta anfibólica, hace las dos cosas. Hace procesos de catabolismo y también hace procesos de anabolismo. Por eso es que se le llama ruta anfibólica y es común para todas las macromoléculas que todas finalmente llegan al ciclo de Krebs. Ahora veamos la diferencia que puede haber entre catabolismo y anabolismo. En el catabolismo, recién hemos dicho, libera energía. El anabolismo, ¿qué hace? Requiere energía. El catabolismo tiene reacciones de degradación, o sea que va como desarmando, si se quiere, esa gran molécula. El anabolismo, ¿qué hace? Las va armando, o sea que tiene reacciones biosintéticas. En el caso de las dos, tanto las reacciones degradativas, o sea, de catabólisis, como las de anabólisis, o sea, el anabolismo, que son las reacciones biosintéticas, en los dos casos se utilizan enzimas. O sea, no hay forma de que estas reacciones se produzcan, tanto en catabolismo como en anabolismo, si no se utilizan las enzimas específicas para cada situación. En el caso, bueno, ya hemos dicho, del anabolismo se libera energía, y en el caso del anabolismo utiliza esa energía. En el caso del catabolismo tenemos compuestos orgánicos complejos que van a ser degradados a moléculas simples. Y en el caso del anabolismo estamos en un opuesto, o sea, utilizamos esas moléculas simples para poder armar moléculas complejas. Y estamos diciendo que el catabolismo tiene reacción exergónica, o sea, libera energía, y el anabolismo tiene una reacción endergónica, o sea, utiliza esa energía. Esas serían las diferencias básicas entre catabolismo y anabolismo. Ahora, esto que ven acá es una visión general del metabolismo celular. Por ahí a lo mejor no les quede muy clarito por la cuestión de la imagen. Este es un gráfico que a mí me gusta mucho del libro de Feducci Canosa, que creo que se lo hemos dicho y lo tienen en link para que lo vean cuando entren al aula virtual. Y acá están, van a ver en procesos, en el rosa, el color rosa es el catabolismo. Entonces ustedes van a ver cómo las proteínas se transforman en aminoácidos, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, los lípidos, y ustedes van a ver cómo ellos todos finalmente convergen en el ciclo de Krebs y todos entran finalmente a la respiración celular. O sea, esto que ven acá es la visión general del metabolismo celular. Eso es lo que pasa en la célula con el trabajo celular. En el caso del color celeste, ustedes van a ver cómo Krebs aporta los precursores para que se vuelvan a armar estas grandes moléculas. Y en el color rosado, ustedes van a ver cómo el catabolismo degrada y finalmente todo va al ciclo de Krebs y finalmente todo va a ser dióxido de carbono, agua, en el caso de las proteínas urea, o sea, en forma amoníaco y la formación de ATP. O sea, todo esto que ven acá es el trabajo celular, en el caso de aplicado al metabolismo. Esto es lo que ustedes van a aprender, nada más que nosotros los vamos a aprender con fórmulas, porque ustedes ya saben cómo son las fórmulas de cada una de las macromoléculas, entonces ahora la vamos a aplicar a metabolismo. Entonces ustedes van a ir viendo cómo cada molécula se va como desarmando, si se quiere, o separando uno de otro, y finalmente va a quedar una molécula muy pequeña, que es la que el cuerpo, o puede ser que lo exhale, en forma de dióxido de carbono, en forma de agua y en forma de amoníaco. O sea que todo eso que ven ahí es lo que ustedes van a aprender cuando terminen de cursar esta materia, el metabolismo celular. Bueno, una vez que hemos visto metabolismo celular, vamos a hablar de bioenergética. ¿Por qué? Porque el metabolismo celular se supone que tiene un trabajo terrible con la energía. Entonces acá hay una frase de Stephen Hawking, que sí lo deben conocer o lo habrán escuchado nombrar, que dice que para sobrevivir los humanos tenemos que consumir alimentos, que es una forma ordenada de energía, y convertirlo en calor, que es una forma desordenada de energía.
Entonces ahora vamos a ver, porque acá vamos a entrar en conceptos como son la entalpía y la entropía. A ver, entremos acá. Decimos que la bioenergética describe la transferencia y utilización de la energía en los sistemas biológicos, que es lo que recién estábamos viendo, que es lo que hace el metabolismo, utiliza energía. La bioenergética utiliza las ideas básicas de la termodinámica, particularmente el concepto de energía libre. Los cambios en la energía libre, o sea, delta de G, permite cuantificar y predecir la factibilidad energética de una reacción química. Ahora veamos cómo sería. La bioenergética describe la transferencia y utilización de la energía en los sistemas biológicos. Se sustenta en los principios de la termodinámica. Entonces, acá van a entrar tres conceptos. Va a entrar la entalpía, la energía libre de Gibbs y la entropía. Si yo hablo de entalpía, voy a hablar de la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Si hablo de la energía libre, o también se le dice energía de Gibbs, acá van a ver que dice delta de G, la energía libre es la cantidad de trabajo que un sistema termodinámico puede realizar. Y la entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Entonces, la energía libre de Gibbs es una energía disponible en un momento dado, predice la espontaneidad o no de una reacción. Su delta de G, cuando es menor a cero, significa que es un proceso irreversible, espontáneo, y cuando su delta de G, o sea, cuando se mide la energía libre, si es mayor a cero, significa que es un proceso no espontáneo. Mientras la energía libre de Gibbs es igual a cero, estamos hablando de un equilibrio. Ahora, veamos esto. Entonces, ¿qué es la entropía? Es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Acá ustedes van a ver que hay un alto nivel de desorden. Entonces, la entropía significa que va a ser alta. A medida que este sistema se va ordenando, significa que esa entropía va a bajar. Entonces acá ya no tengo desorden, sino que tengo un sistema ordenado. O sea que eso es básicamente la entropía. Entonces acá va a haber mucha producción de energía. Ahora, entonces, en función de eso, ¿qué vamos a decir? ¿Cuáles son las reacciones químicas del metabolismo? ¿Qué serían las reacciones químicas del metabolismo? Las reacciones químicas tienen lugar en la célula y le proporcionan la energía y la materia necesaria para mantener y regenerar sus funciones, sus estructuras y mantener sus funciones vitales. Entonces nosotros dentro de las reacciones químicas del metabolismo tenemos dos tipos, que es lo que recién veíamos, ¿se acuerdan? Teníamos las reacciones exergónicas y las endergónicas. Cuando yo hablo de reacciones exergónicas, o sea, que hablaba de que había una liberación de energía. Entonces hablo de que es espontáneo, el delta de G es menor a cero, tiene reacciones de degradación y obviamente libera energía. Cuando yo hablo de reacciones endergónicas, o sea, no son espontáneas, tienen un delta de G mayor a cero, son reacciones de síntesis. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a armar, estoy sintetizando una molécula. Entonces requiero energía que puede provenir. Si es de la energía solar, vamos a hablar de las plantas, no es nuestro caso. Nosotros estamos utilizando de dónde la energía que se libera de las reacciones exergónicas. Entonces, acá entraron dos conceptos. Reacciones químicas de metabolismo tenemos las reacciones exergónicas, libera energía, que son utilizadas por las reacciones endergónicas, por eso se llaman endergónicas, porque utilizan esa energía que es liberada por las reacciones exergónicas. Bueno, entendiendo entonces lo que tenemos acá, que sería lo que hemos visto de metabolismo y cómo la bioenergética trabaja con el metabolismo, ¿qué decimos? Que las reacciones químicas transforman la energía de esas sustancias que nosotros adquirimos, que serían los alimentos, a una forma biológicamente utilizable. Entonces ahí se van a producir dos reacciones, las energónicas y las exergónicas. Las reacciones exergónicas son aquellas que van a liberar energía por el resultado del proceso químico al cual es sometido ese nutriente que ingresa. Entonces libero energía. Y las reacciones endergónicas son aquellas que requieren que se le añada energía
a esos reactivos. ¿Qué serían los reactivos? Todos los que van a trabajar para poder armar esa molécula, que serían en general las enzimas. Entonces, se le suma energía y ahí, ¿qué es lo que estamos utilizando? Energía libre, que sería esta energía que viene de las reacciones exergónicas. Acá, el famoso ATP, que no quiero que lo olviden, acá ustedes van a ver que cuando el ATP, por acción de un ATP alfa, se desdobla en ADP más un grupo fosfato, se libera calor. Eso es la energía liberada. Eso es energía. O sea que cada vez que un enlace entre fosfatos del ADP, o perdón, del ATP, se libere, se separe, ahí va a haber una liberación de energía. Acuérdense que el ATP tiene 3 grupos fosfatos, o sea que tiene mucha energía. Muy bien, entonces acá entramos de vuelta con el ATP, que es un compuesto de alto valor energético. Acá, no sé si lo ven bien, pero en la cartillita lo tienen bien clarito. Esta era, ¿se acuerdan? La molécula del ATP. Lo que pasa es que por ahí estas imágenes, cuando uno las agranda un poquito para la diapositiva, se diluyen. Este es el ATP en fórmula química. Acá tenemos los 3 grupos fosfato. Acá está el ATP ya sintetizado. O sea, sintetizado en el sentido de decir que es una, digamos, una versión más cortita de esta molécula, toda con fórmulas. Entonces, sabemos que la columna vertebral de la estructura del ATP es un compuesto de carbono ordenado, pero la parte que es realmente crítica es la parte del fósforo, del trifosfato, o sea, de los 3 grupos fosfato. Estos están unidos por oxígenos entre sí, acá lo ven al oxígeno, ¿ven? Ahí tiene oxígeno, y hay oxígenos laterales, sí, que son todos ellos, ¿ven? Todos ellos más estos del medio, que son los que mantienen la unión covalente entre los 3 grupos fosfatos, en las condiciones normales en el cuerpo, cada uno de estos átomos de oxígeno tiene una carga negativa. Y como se sabe, los electrones quieren estar con los protones. Entonces, las cargas negativas se repelen entre sí. Estas cargas negativas, así todas juntitas, quieren escapar, como quien diría, entonces, para alejarse una de las otras, porque se repelen porque tienen cargas negativas cada una. Entonces, así que ahí hay una gran energía potencial, porque ellas no quieren estar juntas, se repelen, entonces hay mucha energía. Entonces, cada vez que acá hay una hidrólisis, se separa un grupo fosfato del resto, acá hay gran liberación de energía. ¿Ven? ¿Ven este rulito acá lila que se hace acá? Eso significa que hay gran cantidad de energía. O sea que el ATP es absolutamente importante para nosotros. ¿Por qué el ATP es un compuesto de alto valor energético? Acá mírenlo, acá está resumida la formulita del ATP. Tenemos la adenina, la ribosa y los 3 grupos fosfato. Si se elimina uno de estos grupos fosfato de un extremo, quedando solo 2 grupos fosfato, la molécula va a ser mucho más estable, o sea, estamos hablando del ADP. Esta conversión del ATP en ADP es una reacción extremadamente importante para el suministro de energía para todos los procesos que realiza la célula. Entonces, el corte de un enlace con su consiguiente reordenamiento de los otros dos hace que haya una liberación de energía que es de 7.3 calorías por mol. O sea que cada vez que un ADP que un ATP se le separa en un grupo fosfato, cada vez hay ahí una liberación, es lo que hablábamos recién, gran cantidad de energía contenida. Entonces, cada vez que un grupo fosfato se libera o se separa de un ATP, hay liberación de energía que sería calculada entre 7.3 kilocalorías. Y acá entonces me quedaría el ADP, que es como les dice el autor, el ADP es una molécula mucho más estable. Lo que quiero que entiendan es que es absolutamente importante el ADP más fosfato inorgánico y el ATP. O sea, visto entonces todo esto que hemos visto hasta ahora, metabolismo y el trabajo que hace con la energía, ahora hablemos de la degradación de una primer macromolécula que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, entonces ustedes la van a conocer como esa degradación de hidratos de carbono, se la conoce como glucólisis o glicólisis. Acá hay un pequeño esquema como para que ustedes vean todo lo que
resumidamente lo que sucede con la glicólisis. Acá está la glucosa, y finalmente la glucosa se transforma en piruvato por una serie de reacciones que ocurren en el citoplasma celular. Entonces vamos a entrar a ver lo que es la glucólisis. Primero vamos a hablar cómo es que yo voy a obtener esa glucosa. Entonces vamos a hablar de la digestión de los azúcares de la dieta. ¿Cómo ustedes llegan a obtener glucosa? O sea, la célula, ¿cómo le llega la glucosa? Por los hidratos de carbono, que pueden ser ¿quién? Polisacáridos, glucógeno, almidón, y dentro de ellos sus componentes, amilosa y amilopectina. También pueden ser disacáridos, los más comunes y lo que nosotros hemos visto, lactosa, sacarosa, maltosa, y después los monosacáridos, que son glucosa, fructosa, galactosa, entre otros, ¿no? O sea, estoy nombrando los principales y los más conocidos. Una vez que ustedes consumen nutrientes con estas macromoléculas, va a haber una serie de enzimas que van a actuar. Entonces ahí vamos a tener las maltasas, las isomaltasas, las isomerasas, todas esas enzimas van a actuar sobre estos polisacáridos, disacáridos o los monosacáridos y van a ir trabajando. ¿Y qué van a ir haciendo? Van a ir separando sus enlaces. Miren, acá tenemos el almidón con los enlaces alfa 1,4 y acá tenemos el glucógeno que tiene los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 las ramificaciones. Entonces, por acción de diferentes enzimas que les estoy nombrando, ¿qué va a pasar? Se van a quedar en ¿qué? En los componentes principales, que sería el anillito de glucosa. O sea que todos los hidratos de carbono finalmente van a ser convertidos a glucosa por acción de enzimas específicas para esta función. Entonces ahí ustedes están viendo que la glucosa va a llegar como un monómero, o sea, como única, como único componente. ¿Para qué? Para poder entrar en la glicólisis. Entonces, ¿a dónde va a ocurrir esto? En el citoplasma celular. Entonces, una vez que yo tengo la glucosa, gracias a que las enzimas de mi organismo han separado los hidratos de carbono que yo he consumido por vía exógena, que todo esto calculo que lo ven mejor en procesos biológicos 1 o anatomía y fisiología, o sea, ahí lo tienen que ver. Nosotros ahora vamos a ver la glucosa como tal. Acá está, esta que ven acá es la vía de glicolítica de Emden, Meyerhoff, Parnas, que son los bioquímicos y el fisiólogo que han descubierto cómo es que la glucosa se degrada, y vamos a decir que la glucólisis o glicólisis es el proceso a través del cual una molécula de glucosa es degradada finalmente en dos moléculas de piruvato. A través de la glucólisis se produce energía que es utilizada por el organismo en distintos procesos celulares, y bueno, también es conocida, como les estaba diciendo, por el ciclo de Emden-Meyerhoff-Parnas. La glucólisis corresponde al paso inicial, a partir del cual se genera el proceso de respiración celular o aeróbica, en el que es necesario la presencia de oxígeno. En el caso de los ambientes que tienen ausencia de oxígeno, la glucólisis ocurre, y acá también se lo conoce como el proceso de fermentación, pero no llegaría hasta piruvato, sino que pasa a otro componente que es el lactato. Y ahí estaríamos hablando de anaerobiosis. Esta glicólisis que ven acá no es la que nosotros usamos, pero esta es muy bonita como para que la tengan, para ver así como en forma general, cuando quieran ver la glicólisis, perdón. Ahora vamos a ver parte por parte cómo es que va sucediendo la glicólisis. La glicólisis tiene dos etapas. La glicólisis está catalizada por la acción de un grupo de 11 enzimas que están localizadas en la porción soluble del citoplasma celular y se pueden considerar dos fases. En la primera fase, la glucosa se fosforila y arma dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y en la segunda fase, estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en dos moléculas de ácido láctico. En la fase 1, constituye un proceso preparativo o de congregación, en el que ciertos números de exosas penetran en el esquema después de fosforilarse a expensas del ATP y dan un producto común, el gliceraldehído 3-fosfato.
Y en la fase 2, que es la ruta común para todos los azúcares, se produce la fosforilación de ese ADP y se llevan a cabo reacciones de óxido de reducción obteniéndose lactato. Ahora veamos cómo van a ser estos casos. Acá yo tengo entonces, en la fase 1, que estoy hablando de la congregación de azúcares sencillos, estábamos hablando de monómeros, o sea, estábamos hablando de glucosa, fructosa. Veamos acá. Acá tenemos la glucosa en su forma anillada. Acá ella se va a fosforilar por acción del ATP. Entonces, ¿qué hace? Entra ATP, le deposita un grupo fosfato en su carbono 6, ¿ven? La fosforila, aquí ayuda el catión magnesio. Esta reacción se dice que es irreversible y la enzima que actúa en esta reacción es una hexoquinasa. Después vamos a ver por qué es irreversible. Entonces, tengo la glucosa, después que he visto cómo ella finalmente llegó a ser un monómero, después de haber degradado a las grandes cadenas de hidratos de carbono, tengo acá la glucosa, por acción del ATP, la fosforila, entonces en carbono 6, le deposita el grupo fosfato, el ATP se va como ADP, acá ayuda el catión magnesio, y la enzima que trabaja en esta conversión o en esta fosforilación de la glucosa es la hexoquinasa. Entonces, de haber sido la glucosa, ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Ven? Yo tengo la glucosa en el carbono 6, tengo el grupo fosfato que me aportó el ATP. Una vez que yo tengo la glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato se va a convertir a fructosa 6-fosfato por acción de una enzima que se llama fosfoglucoisomerasa. Acuérdense que las isomerasas que hacían cambio de grupos funcionales. En este caso, la reacción es reversible y la enzima esta que hizo, la fosfoglucoisomerasa, ¿qué hizo? Simplemente la transformó a la glucosa 6-fosfato en su isómero, y su isómero es la fructosa 6-fosfato. Entonces ustedes van a observar que acá, cuando era glucosa 6-fosfato, no tenía el carbono 1 liberado. ¿Ven acá? Ahí está el carbono 1, y ahora con la acción de la isomerasa que la transforma en fructosa 6-fosfato, libera el carbono 1, lo deja. ¿Por qué? Porque el anillo de la fructosa es de la forma furano y el anillo de la glucosa es de la forma pirano. Entonces, en la forma furano tenemos liberado el carbono 1 y el carbono 6. Entonces, ¿qué necesitaba hacer esta enzima? Simplemente transformarla en su isómero. ¿Para qué? Para poder liberar el carbono 1. Entonces sigue siendo el mismo compuesto en cuanto a cantidad de átomos de carbono, hidrógenos, oxígeno, en este caso el grupo fosfato, sí, nada más que ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Entonces yo tengo acá la fructosa 6-fosfato recién convertida por acción de la isomerasa. Va a venir una enzima que es una quinasa. En general las quinasas son las que siempre actúan cuando hay intervención del ATP. Entonces va a venir la fosfofrutoquinasa, va a aportar un grupo fosfato en ese carbono 1 que recién fue formado por la fructosa, porque la fructosa lo tiene liberado. Entonces le aporta, ¿ven?, el otro grupo fosfato. Entonces, de haber sido la fructosa 6-fosfato, ahora pasa a ser la fructosa 1,6-difosfato. Esta reacción es irreversible también. Siempre que hay intervención del ATP, siempre son reacciones irreversibles y siempre actúa la quinasa, en este caso la fosfofructoquinasa. Así convertida la fructosa 1,6-difosfato, acá la vemos en fórmula lineal, ¿la ven? Acá está la fructosa 1,6-difosfato. Van a ver que tiene tanto en el carbono 1 un grupo fosfato como en el carbono 6 un grupo fosfato, tal como era cuando estaba anillada. Va a venir una enzima que va a producir la escisión, o sea, la va a cortar, que es una aldolasa, que en realidad se llama fructosa 1,6-difosfato gliceraldehído liasa. O sea, ustedes ya saben, si es liasa, cuando estudiábamos enzima, ustedes saben que si es liasa, va a haber un proceso de lisis, o sea, de escisión. Entonces, la va a cortar. Por eso era que quería transformarse en fructosa 1,6-difosfato, porque después se tenía que separar en dos compuestos fosfatados. Entonces,
por acción de Saldo-Lasa, que es una liasa, esta reacción es reversible. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una escisión, se corta, entonces se va a formar por este lado la dihidroxiacetona fosfato y por este lado el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven? Se produce la escisión, entonces por un lado quedan, de haber sido la fructosa 1,6-difosfato, queda separada en dos, entonces va a quedar en dos compuestos de 3 átomos de carbono cada uno con un grupo fosfato. Uno va a ser la dihidroxiacetona fosfato, que ahí le ven el carbonilo ceto, y la otra va a ser el gliceraldehído 3-fosfato, que ahí le ven el carbono, el grupo carbonilo aldehído. Entonces, eso es lo que hizo, se transformó en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La dihidroxiacetona 3-fosfato, por acción de una isomerasa, en este caso la triosa fosfato isomerasa, ¿qué va a hacer? Se va a transformar en su isómero, que sería el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven? Simplemente hay un cambio de grupos funcionales, entonces se transformó en gliceraldehído 3-fosfato, entonces ¿qué pasó? Al ser transformado en gliceraldehído 3-fosfato, yo ya tenía uno y ahora tengo dos. Entonces, esta dihidroxiacetona 3-fosfato más este que tenía acá, entonces ahora yo voy a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. O sea que en la fase 1 de la glicólisis, cuando la glucosa empieza a ser degradada, en esta primera fase, yo voy a obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y hasta acá, ustedes han visto que utilicé 2 ATP para poder hacer esto. Muy bien. Ahora pasemos entonces a la segunda fase, o sea, ya tengo las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces acá tengo la fase 2, que es una ruta común de todos los azúcares, y acá entran a trabajar los procesos de óxido-reducción. Entonces, yo acá, este 2 que ustedes van a ver siempre delante de todas las moléculas, significa que son dos productos, o sea, son dos moléculas. Entonces yo acá tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ustedes van a ver que esta P, que sería el fosfato, en circulito, significa que es un grupo fosfato que está unido a esta molécula, como el recién lo han visto en fórmula desarrollada cuando empezábamos a degradar glucosa. Entonces, yo tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué va a pasar? El gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar. Entonces, va a venir un nadoxidado por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o sea, ahora trabajan las deshidrogenasas, entonces va a venir un nadoxidado, ¿y qué va a hacer? Él va a retirar, él necesita reducirse. Entonces, ¿qué va a hacer con la molécula de gliceraldehído 3-fosfato? Le va a retirar dos hidrogeniones, ¿y qué va a pasar? Miren acá, cómo queda. Le retiran, ¿ven? Y entonces, ¿qué pasa acá? Como él le va a retirar dos lugares, van a quedar libres dos lugares, va a entrar un fosfato, o sea, un grupo fosfato, y se va a posicionar en uno de los hidrogeniones que fue retirado. Y me va a quedar transformada la molécula en lo que se va a llamar 1,3-difosfoglicerato. O sea, viene nadoxidado, se reduce, retira esos hidrogeniones que están ahí, ¿para qué? Para dejar lugar a un grupo fosfato que va a venir y se va a unir a esta altura de la molécula, al carbono 1, y entonces se va a transformar en el 1,3-difosfoglicerato. Todo tiene su razón de ser, entonces vamos a ver por qué quieren hacer eso. Entonces hemos dicho que esto es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Siempre estamos hablando de doble producto. Trabaja una enzima que es la deshidrogenasa. Ustedes no tienen que saber el nombre de la enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. No, con que digan que es deshidrogenasa es suficiente. Entra el NAD oxidado, sale reducido, ¿pero por qué? Porque necesita que ese grupo fosfato pueda ingresar a la molécula y también formar parte. Por eso es que ahora se va a llamar 1,3-difosfoglicerato. Bien, formado el 1,3-difosfoglicerato, ¿qué va a pasar acá? Acá
va a venir una enzima que es la quinasa, que ustedes saben que la quinasa trabaja cuando hay ATP. Entonces, esta enzima se llama fosfoglicerato quinasa, pero si ustedes le dicen quinasa está perfecto. Esta también es una reacción reversible. Viene ADP, acuérdense que estamos hablando de dos moléculas, ¿no? Viene ADP, le aporta, ¿qué cosas? Perdón, no le aporta nada, perdón, le retira el grupo fosfato de carbono 1, ¿ven? Y lo transforma en el 3-fosfoglicerato. Entonces, es una reacción reversible, actúa la quinasa y el 1,3-difosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. También estamos hablando de doble producto. ¿Qué pasa con este 3-fosfoglicerato? El 3-fosfoglicerato se va a convertir a 2-fosfoglicerato. Por una reacción reversible, acá trabaja el magnesio, el catión magnesio, y por acción de la mutasa, o sea, de la fosfoglicerato mutasa, ¿qué va a pasar? La mutasa simplemente hace eso, cambia de lugar. Entonces, va a cambiar de lugar el grupo fosfato y lo va a pasar a carbono 2. Entonces, de ser el 3-fosfoglicerato por acción de esta mutasa en una reacción reversible, ese fosfoglicerato ahora va a ser 2-fosfoglicerato. ¿Qué significa? Que el grupo fosfato va a estar en carbono 2. Una vez que tengo el 2-fosfoglicerato, este fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, va a dar lugar a la formación del fosfonolpiruvato. ¿Por qué? Va a venir una enzima que es la enolasa, va a haber una, se va a retirar va a formar una molécula de agua y que se va a retirar, entonces va a producir este doble enlace que ustedes ven acá, y es por eso que se va a transformar en el fosfonolpiruvato. Siempre estoy hablando de doble producto. Entonces, cuando tengo el fosfonolpiruvato, ¿qué va a pasar acá? Este fosfonolpiruvato va a haber una transferencia del fosfonolpiruvato al ADP de qué cosa? De su grupo fosfato. O sea, entonces va a ingresar ADP, le va a retirar su grupo fosfato, ese ADP se va a transformar en ATP y este fosfonolpiruvato se va a transformar en piruvato. O sea, siempre estamos hablando de que cada vez que trabaja el ATP, trabaja aquí encima, las quinasas. Entonces, por acción de la piruvatoquinasa, esta reacción, ¿qué le va a pasar? Va a entrar el ADP, le retira el grupo fosfato, él se transforma en ATP y acá queda convertido el fosfonol piruvato en piruvato. Esta reacción es irreversible. ¿Ven? Entonces hasta ahí yo he obtenido, desde glucosa que empecé y pasé por la fase 1 hasta la fase 2, obtuve piruvato. Ahora veamos, este piruvato puede transformarse en lactato en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese piruvato, por acción de la lactato deshidrogenasa, con que digan deshidrogenasa está bien, va a venir este NAD reducido, que yo ya lo tenía de otra reacción, que ya la vamos a ver, ¿qué pasa? Va a reducir y se va a transformar, él se va a reducir al piruvato y él se va a oxidar, entonces el NAD se va a oxidar y lo va a transformar a ese piruvato en lactato. Entonces, por acción de un NAD reducido, ese piruvato queda transformado en lactato. Entonces, ese NAD queda oxidado. Ese NAD oxidado que ustedes ven ahí es el que va a ser utilizado después en la fase 2, allá con el fosfoglicerato, ya lo vamos a ver, cómo es que después ese NAD trabaja. Entonces, hasta acá yo tengo que el piruvato se transforma en lactato por acción de la deshidrogenasa, un NAD reducido ingresa y queda oxidado ese NAD reducido, y esta reacción se produce en condiciones anaerobias, o sea, cuando no hay oxígeno. Entonces, ahora veamos acá. Este sería el esquema final de la glicólisis. Miren, hemos empezado desde lo que teníamos acá, glucosa. ¿Qué ha ido pasando? La glucosa se ha ido degradando, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que acá ya ellos, acuérdense que se transformaban en doble producto. ¿Por qué? Porque esta dihidroxicetona también por acción de la isomerasa se transformaba en gliceraldehído 3-fosfato y ahí yo ya tenía doble producto. Ese gliceraldehído 3-fosfato, cuando se transforma
a 1,3-disfosfoglicerato necesita de un NAD. Ese NAD, que es un NAD oxidado, cuando lo transforma el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-disfosfoglicerato, ese NAD queda reducido. Ese NAD reducido es el que es utilizado en esta conversión de piruvato a lactato. Entonces, ese NAD reducido ingresa, transforma el piruvato en lactato por acción de una deshidrogenasa y ese NAD vuelve a quedar oxidado. Ese NAD oxidado es el mismo que se vuelve a utilizar acá en la conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-disfosfoglicerato. Entonces, ese NAD oxidado se reduce en esta conversión y vuelve a ser utilizado en la conversión de piruvato a lactato. ¿Ven? Entonces, el piruvato se transforma en lactato en condiciones anaeróbicas. Si nosotros solo hablamos de condiciones aeróbicas, que es la normalidad de nuestras células cuando trabajan, que es la respiración celular, simplemente queda en piruvato. Entonces nosotros acá vamos a reconocer dos tipos de glicólisis. La glicólisis anaerobia, que es cuando el piruvato se utiliza para la formación del lactato, y la glicólisis aerobia, que es cuando el piruvato se utiliza para dar acetil-CoA, o sea, este piruvato que ustedes ven acá nunca se va a convertir en lactato porque es una glicólisis aerobia, entonces este piruvato va a ingresar a mitocondria y va a trabajar y se va a transformar finalmente en acetil-CoA. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esas dos situaciones celulares. Cuando sea sin oxígeno, o sea, anaeróbico, entonces yo sí voy a tener formación de lactato. Y cuando sea aeróbico, nunca se va a formar lactato y ese piruvato va a ingresar en mitocondria, como tal, piruvato como tal, ingresa a mitocondria para hacer después acetil-CoA. Eso bien importante. Entonces, hagamos la ecuación de la glicólisis. Si yo voy a hablar de una glicólisis anaerobia, o sea, sin oxígeno, entonces sí va a haber lactato, entonces yo voy a decir que la glucosa más 2 ADP y más 2 fosfatos inorgánicos se transformó finalmente en 2 moléculas de lactato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de agua. Eso fue cuando piruvato se transforma en lactato. Estoy hablando entonces de una glicólisis anaerobia. Ahora, si hablo de una glicólisis aerobia, o sea, presencia de oxígeno, esa glucosa más 2 ADP más 2 fósforo inorgánico más 2 NAD oxidado se van a transformar en 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 NAD reducido, obviamente acá con sus hidrogeneos respectivos, y 2 moléculas de agua. Y va a ser a piruvato. O sea que ese piruvato que yo tengo de mi glicólisis aerobia, o sea, en presencia de oxígeno, es el que va a ingresar al ciclo de Krebs y va a formar parte de ese ciclo de Krebs para seguir con la degradación. Eso tiene que estar bien clarito. Entonces ahora vamos a hablar del lactato que queda ahí como un poco colgadito, que no sabemos qué pasa con el lactato. Bueno, ¿qué pasa con el lactato? En condiciones anaerobias, el lactato es el producto final de la glicólisis, el cual se difunde a través de la membrana plasmática de la célula hacia el entorno como un producto de desecho. Cuando las células musculares de los animales superiores actúan de manera anaerobia durante cortos esfuerzos de actividad vigorosa, el lactato escapa de esas células musculares, que acá ustedes ven el grafiquito, escapa de las células musculares a la sangre y es transformado en el hígado a glucosa. O sea que el lactato es algo así como la reserva. El lactato está en los músculos y escapa, y como bien dice, escapa por el torrente sanguíneo hacia el hígado cuando el organismo está en una situación excepcional. O sea, dice actividad vigorosa. ¿Han visto cuando hacen mucha gimnasia y están así como agitados? Bueno, ahí está el lactato. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros pocas veces tenemos situaciones anaeróbicas. Nuestra situación en general del organismo es aeróbica. Entonces, siempre la glucosa va a ser transformada finalmente a piruvato y el piruvato va a ingresar en la mitocondria para formar acetil-CoA. En casos excepcionales hay formación de lactato, ¿por qué? Porque hay anaerobiosis, entonces ahí recién se forma el lactato y queda depositado en el músculo como una situación de reserva. Por eso era importante que ustedes sepan quién es el lactato. Ay, perdón, acá ya me pasé al otro tema. ¿Entienden, niños? Entonces, vamos a volver de vuelta
porque para mí es muy importante que ustedes entiendan bien clarito lo de la glicólisis. Tengo glucosa, primera fase, aglicerdaldehído 3-fosfato, y la segunda fase tengo que a piruvato, si es una condición aeróbica, o si es anaerobiosis, tengo a lactato. En el caso de que tengo una condición aeróbica, ese piruvato va a ingresar a acetil-CoA y se va a formar parte perdón, va a ingresar a mitocondria y va a formar parte del acetil-CoA. Y en el caso de anaerobiosis, se va a transformar en lactato y ese lactato va a ser una reserva que va a estar en los músculos. Entonces yo voy a tener en el balance dos tipos de glicólisis, la anaeróbica, que sería lactato, y la aeróbica, que sería apiruvato. Entonces acá, bueno, ya hemos visto que sería lo que hace el lactato. Entonces, en función de eso, a ver si puedo volver de vuelta y les hago un repasito. Les hago un repasito de esto que me interesa, que lo vean muy bien, lo que es la glicólisis. Ustedes en la cartilla lo tienen así y lo tienen con fórmulas, lo tienen de todas las maneras, de tal modo que ustedes puedan estudiar de la mejor manera que sea para ustedes. Primero a lo mejor les resulte mejor aprenderlo en nombre, lo aprenden en nombre y después lo asocian con la fórmula química, o lo aprenden primero con fórmula química y después con el nombre, no hay ningún problema. La cuestión es que tienen que saber bien entonces la glucosa hasta la primera fase, a glicer, y después de glicer a piruvato o lactato, depende de qué situación sea, y tienen que saber los dos conceptos, si es una situación anaeróbica o si es una situación aeróbica. Ahora miren acá, ¿se acuerdan que yo les había hablado de procesos irreversibles cuando íbamos hablando de pasaje a pasaje? Ustedes van a ver acá que la glucosa a glucosa 6-fosfato es un proceso irreversible. Después van a ver acá que la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-difosfato también es otro proceso irreversible. Después van a ver dobles flechitas, ¿ven? Flechitas de diferente dirección. Y después van a llegar acá al fosfonol piruvato, a piruvato, que también hay una flechita que me indica un proceso irreversible. ¿Eso qué significa? Que cuando se tenga que formar glucosa en el proceso anabólico, esos procesos irreversibles que me están indicando en el proceso catabólico, significa que va a haber algo, van a entrar a formar parte de otras enzimas y otros procesos para poder convertirse. Mientras que acá, por ejemplo, por darles un ejemplo, acá, de fosfonol piruvato a fosfoglicerato, es sencillo la conversión porque simplemente por una enzima él se va a convertir en fosfoglicerato. En los procesos irreversibles, por ejemplo en este, de fosfonol piruvato a piruvato, va a haber todo un pasaje importante para que este piruvato se pueda convertir a fosfonol piruvato. O sea, no va a ser tan sencillo como es en estos procesos reversibles. Entonces, cuando nosotros tengamos que volver a armar, o sea, en la gluconeogénesis, cuando tengamos que volver a formar glucosa, hay 3 procesos irreversibles en la biosíntesis de hidratos de carbono. Y a eso quería llegar. Entonces, cuando yo hablo de biosíntesis de hidratos de carbono, estamos hablando de la gluconeogénesis, que es la ruta que utilizan las células para sintetizar moléculas de glucosa. Entonces dice que esta ruta comparte una serie de reacciones con la glicólisis, que es lo que le estaba diciendo recién, concretamente, y son 3 pasos irreversibles, los pasos opuestos y especiales. La gluconeogénesis va a permitir sintetizar glucosa a partir de piruvato por un proceso anabólico con una importante inversión de energía, un ATP y un GTP, y también, bueno, está hablando que también se puede sintetizar glucosa a partir de otros compuestos no glucídicos como aminoácidos y como el lactato. ¿Se acuerdan que le decíamos que estaba en reserva en los músculos, como el glicerol o intermediarios del ciclo de Krebs? Que se acuerdan que les decía que el ciclo de Krebs interviene en los dos procesos, tanto anabólico como catabólico. Entonces, la gluconeogénesis significa que se va a sintetizar glucosa a partir de piruvato. Veamos cómo. Acá, en la formación del fosfonol piruvato, desde el piruvato, o sea, yo tengo que convertir ese piruvato a fosfonol piruvato. Entonces, ¿se acuerdan que es el esquemita que recién les mostré? Que acá yo tenía el proceso irreversible, o sea que acá hay algo especial que voy a necesitar para formar piruvato, o sea, para que el piruvato me ayude a la formación de glucosa,
Y acá lo primero que tiene que hacer el piruvato es volverse a transformar en fosfonolpiruvato para poder continuar con esa, ¿se acuerdan que veníamos con esa glicólisis? Bueno, ahora vamos a ir en un proceso opuesto, vamos a ir armándose, vamos a ir al revés, vamos a ir subiendo. Entonces yo necesito que ese piruvato se transforme a fosfonolpiruvato. Entonces, ¿cómo va a ser ese piruvato? Va a ingresar, esto que ven acá es una mitocondria, va a ingresar a mitocondria y por acción de una carboxilasa, este piruvato va a venir el ATP y lo va a transformar en oxalacetato. Ese oxalacetato, por acción de la malato deshidrogenasa, va a entrar un NAD reducido y se va a transformar en un NAD oxidado y lo va a transformar a malato. Ese malato va a salir de mitocondria, otra vez a citoplasma celular, y por acción de una malato deshidrogenasa, que ya estaríamos hablando de, acá dice citosólica, o sea, ¿qué significa? Citoplasma celular. Entonces ese malato, por acción de un NAD oxidado, que se va a transformar en NAD reducido, ese malato se va a transformar en oxalacetato. Ese oxalacetato, por acción de un GTP, o sea que acá hay gran energía, viene un GTP, le aporta energía y se transforma él en GDP, acá hay liberación de dióxido de carbono, entonces ese oxalacetato se va a transformar recién en piruvato. O sea que yo acá tengo yo un proceso bastante largo en cuanto a una serie de reacciones que ese piruvato va a tener que sufrir para poder transformarse en fosfonolpiruvato. Por eso es que esa reacción se le llama irreversible, porque no es tan sencillo que sea piruvato y sea fosfonolpiruvato por acción de la sola enzima, no, sino que ustedes ven que este piruvato debe ingresar a mitocondria, transformarse en oxalacetato, después transformarse en malato, ese malato salir a citoplasma celular, transformarse de vuelta en oxalacetato y recién ese oxalacetato por una serie de intervenciones del GTP se puede transformar a fosfonolpiruvato. Entonces, esta es la primera reacción irreversible dentro de la biosíntesis de hidratos de carbono. Entonces, acá tenemos la conversión de piruvato a fosfonolpiruvato con una serie de reacciones en las que intervienen varias enzimas. Entonces, si yo vuelvo a mi esquema de acá, entonces yo acá con el proceso que acabo de hacer el piruvato, ya se transformó a fosfonolpiruvato, entonces continúo. Ese fosfonolpiruvato se va a transformar a fosfoglicerato, al 2, al 3, al 1,3, y ahí van a seguir porque acá no hay reacciones irreversibles, ¿ves? Hasta que llegue a fructosa 1,6-difosfato. Acá tengo la segunda reacción irreversible, entonces voy a la segunda reacción irreversible, que es la conversión de la fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, acá está clarito que obviamente se tiene que deshacer de un grupo fosfato, entonces, acá hay una liberación de grupo fosfato, ¿por qué? Porque acá actúa la enzima que se llama fructosa 1,6-difosfatasa, entonces libera un grupo fosfato y hay el ingreso de una molécula de agua. Entonces la fructosa 1,6-difosfato se transforma a fructosa 6-fosfato. Acá hay una reacción hidrolítica por la que se elimina ese grupo fosfato, ¿ven? O sea, por acción de esta enzima que es la difosfatasa, va a permitir que ese grupo fosfato se vaya y entonces le permite el ingreso del agua, que es la que va a ocupar lugar, entonces es como que se fue el grupo fosfato y la fructosa quedó transformada a fructosa 6-fosfato. Entonces ahora lo veamos en el esquema. Entonces ven, acá estábamos, entonces ahora la fructosa 1,6-difosfato quedó por ese proceso por acción de la fosfatasa, entrada de un fósforo inorgánico perdón, salida de fósforo inorgánico y entrada de agua, queda transformada en la fructosa 6-fosfato. Ahora hay una conversión bien tranquila, reversible, a la glucosa 6-fosfato, porque por una acción de la isomerasa, y entonces ahora veamos cómo la glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa. Entonces volvemos de vuelta al esquema. Entonces, acá tengo la glucosa 6-fosfato, que acuérdense que el grupo fosfato está en carbono 6. Entonces, esta es también es igual que la anterior, una reacción hidrolítica. Entonces, va a haber liberación de ese grupo fosfato, o sea, del fósforo inorgánico,
por acción de la glucosa 6-difosfatasa a ingreso de agua, que va a ocupar el lugarcito, entonces me va a quedar transformado en glucosa. Entonces, ¿qué sabemos de esta enzima que es bien importante? La glucosa 6-fosfatasa, que está solo en hígado y riñón. O sea que esta gluconeogénesis ocurre en hígado, sobre todo en el hepatocito, en el citoplasma, ¿no es cierto? Estamos hablando del citoplasma celular. Entonces, hemos visto las tres reacciones irreversibles de la biosíntesis de hidratos de carbono. De piruvato a fosfonolpiruvato, que hay una serie de reacciones enzimáticas de manera tal que el piruvato puede transformarse en fosfonolpiruvato y continuar con la gluconeogénesis, o sea, continuar armando, si se quiere la palabra, armando la glucosa. Después vamos a tener otra en fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato, ahí tenemos otra reacción irreversible, que ahí actúa la difosfatasa, y después vamos a tener el tercer y la última reacción irreversible, que es de glucosa 6-fosfato a glucosa. Entonces acá quedaría lista la gluconeogénesis, o sea, la transformación de piruvato a glucosa. Eso sería en un proceso anabólico, o sea, estoy armando una molécula compleja a partir de una muy sencillita que era el piruvato. Entonces, acá tengo, este gráfico que ven acá es del libro de Feducci, que como les dije la profe ya les puso el link para que ustedes puedan verlo. Eh, Acá entonces vamos a ver un resumen de lo que sería la glicólisis en la fase 1, que es la fase preparatoria, que habíamos dicho que era ¿qué cosa? De glucosa a las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces yo tenía la glucosa, que iba sufriendo todas estas transformaciones. Acá están las enzimas, todo lo que ingresa, cómo hace esa glucosa para ir sufriendo toda esta serie de pasos, hasta finalmente ser gliceraldehído 3-fosfato, y esta que era la dihidroxiacetona 3-fosfato, por acción de la isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, entonces yo finalmente voy a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en la fase 1. Y en la fase 2, que también se le llama de rendimiento energético, entonces yo voy a tener la conversión de esas dos moléculas de gliceraldehído en piruvato para el caso de una situación aeróbica, o sea, una glicólisis aeróbica. Entonces yo finalmente ese gliceraldehído 3-fosfato, esas dos moléculas, van a ir sufriendo todas estas transformaciones por acción de todas estas enzimas, hasta que finalmente yo obtengo el piruvato. Entonces, esto que ven acá serían todas las rutas metabólicas que están interconectadas. Esto es lo que finalmente nosotros vamos a aprender. Hoy aprendimos la parte de acá, de polisacáridos, o sea, de hidratos de carbono. O sea, hoy aprendimos degradación de hidratos de carbono, polisacárido, degradado hasta lo que era el monosacárido, que era la glucosa, que finalmente es la que empezamos a degradar, finalmente ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a ingresar a mitocondria, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA es un partícipe re importante y uno de los principal, si se quiere, del ciclo de Krebs, y cómo después, a partir de un transporte de electrones, que sería la respiración celular, finalmente todo eso queda transformado en agua y en dióxido de carbono. Y van a ver cómo tanto las proteínas como los lípidos convergen en ciclo de Krebs para todo ser finalmente degradado a agua, a dióxido de carbono, y en el caso de las proteínas también a amoníaco. O sea que esto que ven acá sería el resumen de lo que ustedes van a aprender a lo largo de todo este tiempo que nos queda en la materia hasta que terminemos, que serían todas las degradaciones metabólicas.